Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos invitarle a que te suscribas. Hoy vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lo esté amparando de una forma muy especial y de una forma en particular. Vamos a hablar de un tema muy poderoso. Se va a estar hablando acerca de lo que es el gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. El maestro siempre tiene que tener el llamado, tiene que tener la vocación. Un maestro tiene que tener el llamado y la vocación. ¿Por qué? Porque por medio del llamado y la vocación está apto y capacitado para formar, para redarguir y para instruir a otro en justicia. Entonces, la formalidad de un maestro es la función del maestro disciplinar a su alumno, disciplinar a su discípulo o capacitarlo al discipulado. Entonces, la elección de un gran maestro o de un gran padre es enseñar a su hijo al respeto y a la humildad. Enseñarle el respeto y la humildad. El gran maestro, la elección de un gran maestro y de un gran padre, enseñar a sus hijos el respeto y la humildad. La palabra respeto quiere decir firmeza, fuerza, fe, amor, optimismo. Esta es la función del consejo magistral de cada líder, de cada maestro. Entonces, eso es parte de la formación académica del maestro. Entonces, esa es la vocación del maestro, el que es un gran maestro, el que tiene esa vocación, tiene ese llamado. Entonces, esa elección y esa enseñanza del gran maestro a sus hijos tiene que enseñarle el respeto y la humildad. Entonces, ¿qué significa la palabra maestro? La palabra maestro viene de la palabra raboní, que quiere decir gran maestro. Entonces, esta palabra la encontramos en el libro de Juan 20:16. El libro de Juan 20:16 encontramos donde María, dice Juan 20:16, dice, y María se devolvió atrás y ella dijo al Señor, raboní, que quiere decir en latín, quiere decir el gran maestro, raboní, que quiere decir gran maestro. Y ese raboní, María lo que le estaba diciendo que él es el Señor, que está apto para enseñar, para instruir, para corregir la injusticia. Lo que le quiso dejar dicho en esa expresión, raboní, a Jesús, que Él es el gran maestro. Él es el que enseña en justicia, enseña respeto, enseña la humildad, enseña la dignidad. Entonces, Él tiene toda esa formalidad, esa palabra raboní tiene toda esa formalidad. Entonces, es parte de la formación académica dentro de lo que es el cristianismo y fuera de lo que es el cristianismo. También eso se invierte a la vez. Entonces, eso es parte de la elección del gran maestro y del gran padre y del gran papás. Entonces, raboní también quiere decirle a alguien que enseña la ley, la fe, el amor, el respeto, la humildad, la dignidad. Eso es lo que quiere decir alguien que enseña le atribuye esos atributos a esas palabras. Entonces, por eso a Jesús le llamaban raboní, le llamaban rabí, que quiere decir maestro. Entonces, Pablo aquí dice, en Romanos 2:20, dice Pablo, instructores y doctor y maestro de niños que tienen la ley como formación de la ciencia y la verdad, que tienen la ley como formación de la ciencia y la verdad, instructor y maestro de niños. Es decir, que cada maestro tiene que ser un instructor y tiene que ser apto para enseñar, corregir, instruir en justicias, como es la palabra. Entonces, Romanos 2:20 dice, doctor y maestro, que enseñan a los niños la ley de la formación de la ciencia y la verdad. Entonces, lo que Pablo quiso decir ahí, que esa ley es parte de la función, es parte de la formación, es parte de la ciencia. Cuando habla de la ciencia y la verdad, habla del conocimiento, que cada maestro tiene que tener su librito sagrado, que el libro sagrado del maestro es el espíritu y el alma del maestro. El libro sagrado del maestro es el espíritu y el alma del maestro. Dice que tiene que tener formación en la ley, en la ciencia y en la verdad. Dice Romanos 2:20, instructor y maestro de niños. A los indoctos le habla Pablo. Entonces,
Cada maestro tiene que tener su librito para enseñar y corregir y instruir también en justicia. Pero es parte de enseñar el respeto y la dignidad y la humildad a sus hijos, al alumno, al discípulo. ¿Por qué? Porque el respeto es parte de la fuerza, de la firmeza, de la fe, del amor, del optimismo. Esa función de consejería magistral que nos enseña la formalidad de las academias de lo que es la educación cristiana. ¿Para qué? Para que los cristianos sean instruidos en esa vocación, sean instruidos en ese llamado. Y es parte de la vocación de todos los que somos maestros, de todos los que tenemos paternidad para instruir a nuestros hijos en respeto y en humildad. Entonces, aquí vemos un texto bíblico que dice dice segunda de Corintios 8:7. Dice segunda de Corintios 8:7, dice: por tanto, como en todo abunde en fe y en toda palabra de ciencia, en que les solicito por el amor de vuestra gracia, que les solicito por el amor de vuestra gracia, que quiere decir a los hijos, les solicito que abunden en toda ciencia, en amor, en fe, en gracia, en palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. ¿Para qué? Para que pueda instruir a los hijos, pueda instruir al alumno, pueda instruir al discipulado, lo puede instruir al alumno, al discipulado. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un maestro? ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una doctrina es donde hay alguien que es maestro. Cuando hablamos de doctrina es donde hay un maestro que discipula y está apto para enseñar. ¿Y qué es lo que es el discípulo? El discípulo es alguien que sigue a un maestro. Es un alumno que sigue al maestro. Sigue su enseñanza, sigue su creencia, sigue su costumbre. Entonces, por eso Pablo dice que por tanto, como en todo abundemos en fe, con toda palabra de ciencia, le solicito que abundemos en amor y en gracia. Y le habla a los hijos. Pero dice 2 de Corintios 8:8, 2 de Corintios 8:8 dice: no hablo como el que manda, sino para poner a prueba el amor de vuestra gentileza y de vuestra sinceridad. La sinceridad tiene que ver también con la humildad y el respeto. Con toda sinceridad. Dice: no hablo como quien manda, sino para que ponga a prueba el amor de vuestra gentileza y que vuestra sinceridad sea conocida con las demás personas. Pablo lo dice. Entonces, la sinceridad también nos habla de ese atributo principal del maestro, del gran maestro. Hablar de un gran maestro, de alguien que tiene enseñanza para disciplinar, para corregir, para instruir en justicia a personas cristianas y también a no cristianas. Entonces, abundar en eso, abundar en amor, en fe, en gracia, en sinceridad y optimismo. Entonces, pero si vamos al libro de Juan 13:15, dice: porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo he dado, dice. ¿Ejemplo de qué? De la enseñanza, de que era un gran rabí, era un gran maestro, era un gran maestro que enseñaba y hacía discípulos a las personas. Jesús era un hombre que su vida discipular fue instruir discípulos al alumno, a que lo sigan a él. Porque Jesús tenía una buena enseñanza, tenía una buena doctrina, tenía buena disciplina para enseñar a sus discípulos. Jesús introdujo muchos discípulos y todos somos obra principal de Jesús, porque Jesús aquí fue la piedra principal del ángulo, que es la obra principal del cristiano, aprender de un gran maestro como fue Jesús. Entonces Jesús fue la piedra principal. Entonces Jesús, su vida personal fue instruir discípulos, capacitarlos y darle atributo a ellos y que sean gente de ejemplo
en toda buena obra. Por eso Juan dice, Juan 13:15 dice, porque ejemplo lo es dado, para como yo he hecho con vosotros, vosotros también haga. ¿Ejemplo de qué? Que fue un gran maestro. Fue un gran maestro, fue un gran rabí, fue un gran rabinos. Entonces, Josué 24:14 dice, Josué 24:14 dice aquí que debemos agarrarle este principio y apoderarnos de este principio que nos va a bendecir. Dice Josué 24:14, dice, ahora temed a Dios y a los hijos y servir con integridad y verdad. Temed a Dios ahora, los hijos, y servirle con integridad y verdad. Cuando habla de esa verdad, habla de la sinceridad, habla del respeto, habla de la humildad. Y si vamos al uno de los tributos de los 10 mandamientos, uno de los tributos de los 10 mandamientos es el respeto. Los 10 mandamientos se conoce por el respeto, se conoce por la dignidad, se conoce por la humildad. Porque los 10 mandamientos no hablan de los méritos de respeto. No matará, no hurtará, no acodiciará, no atestiguará falsos testimonios, no acodiciará los bienes de tu prójimo, ni su casa, ni su ganado, ni su criado. Eso no habla de respeto a todo eso. Esa ley no habla de ese respeto. Entonces, esos 10 mandamientos no hablan de ese respeto, de la dignidad, de la humildad, de la sinceridad, de la lealtad. Y eso es parte de los méritos de los 10 mandamientos, que es atribuido y es resumido por Cristo. Como Cristo fue el gran maestro principal de todo, el ejemplo que debemos seguir fue él. Entonces, eso es parte de su obra maestra, tanto magnífica en la cruz, que nos dio ese discipulado para nosotros instruir a las demás personas. Entonces, Josué 24:14 dice, ahora temed a Dios, los hijos, y servirles con toda integridad y verdad. Y a eso se atribuía la Biblia. Porque el corazón de esta enseñanza es llevarla a la elección de lo que es un gran maestro, a su enseñanza, a enseñarnos el respeto, la humildad, porque esa es la enseñanza del maestro y esa es la elección del gran maestro, enseñarnos el respeto y la humildad. Y ese respeto no habla de su fuerza, no habla de su firmeza, no habla de su amor, de su fe, de su optimismo, que es la función de la consejería magistral, a lo que le llamamos la formación académica del cristiano. Y eso es parte de lo que Cristo nos enseñó. Entonces, eso es parte de lo que es el ejemplo del cristianismo. La integridad, la sinceridad, la verdad. Entonces, el maestro tiene que tener su libro sagrado en el altar de su hogar, porque es el alma y el espíritu del maestro. El libro sagrado, que es la Biblia, es el alma y el espíritu del maestro. Estudiarlo, escudriñarlos. Sí, porque si vamos a 1 de Timoteo 3:16, que nos habla de la obra de Timoteo, y dice que si alguno que dice que las palabras de Dios son útiles para enseñar, corregir y instruir en justicia. Son útiles las palabras del Señor para enseñar y instruir y corregir en justicia. No habla 1 de Timoteo 3:15 y 16. No habla que son útiles para que para enseñar e instruir en justicia. Entonces, el libro sagrado, el maestro debe tener su libro sagrado en el altar de su hogar o en su hogar, como el alma y el espíritu del maestro, que debe escudriñarlo diario para instruir a otro, capacitar a otro y enseñar a otro. Entonces, ese libro se convierte en la alma del maestro, en su espíritu se convierte. Y entonces ese espíritu le va a enseñar todos los atributos que el maestro tiene, se lo va a atribuir a su alumno, para que su alumno se disipule en lo que es en esa buena obra que tiene el gran maestro. Y eso es parte de lo que es la enseñanza y el atributo de todo líder que enseña, de todo maestro. Un líder, un gran maestro, que tenga una buena vocación, un llamado, una elección de amor, de respeto, de humildad y sinceridad. Entonces, la fe es esa fuerza y esa firmeza y el escudo del maestro. La fe
es esa fuerza, esa firmeza y el escudo del maestro. ¿Por qué? Porque Efesios 6:17 dice, por tanto tomar el yermo de la salvación y la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, el yermo de la fe y el escudo de la fe, que es la palabra y es la espada de la palabra de la fe, que es el Espíritu. Esa palabra es el Espíritu, es el yermo, que es el yermo de la salvación. Si queremos ser salvos, tenemos que ir a tomar la enseñanza, a tomar el discipulado, a capacitarnos, prepararnos. Entonces, ¿por qué? Porque es el yermo de la salvación. La palabra, el Espíritu, es la espada. Y es la espada del maestro. Es el arma. Es el Espíritu del maestro que está plasmado en el corazón y en el interior del maestro. Esa palabra es el yermo, es la espada y está plasmada en el corazón del maestro. Ese yermo es la palabra y es la salvación de todo el cristiano. El cristiano que no quiere entrar en el discipulado no se puede salvar, porque la salvación viene por la enseñanza y la enseñanza es la obra del discipulado, del maestro. Entonces, Salmo 139:16 dice, Salmo 139:16 dice, mi embrión vieron tu ojo y en tu libro estaba escrita toda aquella cosa que fueron formadas sin faltar una de ellas. Que fueron formadas sin faltar una de ellas. Mis ojos vieron, mi embrión vieron los ojos. Y ¿el libro de qué? Del gran maestro. El libro del Señor, del gran maestro, escrita todas aquellas cosas que fueron formadas en ella. Y dice, sin faltar una de ellas. ¿Qué? Su palabra, sin faltar una de su palabra, de su enseñanza, de su discipulado. Eso habla del discipulado, todo eso. Entonces, ahí más para abajo el Salmo 139:23 dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mi pensamiento. Eso le habla a todo alumno, a todo el que está en el discipulado, examina. Señor, mi corazón, mi pensamiento, examínalo. Todo alumno tiene que decirse eso, el maestro tiene que enseñarle esto al alumno. Claro, porque eso va de la mano. Examinarse en la enseñanza diaria, examinarse. Mi embrión vieron tus ojos y toda cosa que estaba escrita en el libro, que estaba escrita y no faltaron una de aquellas que fueron formadas en aquel libro. Entonces, el Salmo 139:24, ahí más para abajo dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino de tu morada eterna. Y mira a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame a tu camino de tu morada eterna. Dice el salmista que era un rey, tenías conocimiento, estabas preparado y capacitado. Venía ante el Señor como un alumno, venía ante el Señor como un discípulo, a decirle al Señor que examine su pensamiento. Y su palabra y su libro y el embrión de su libro vieron sus ojos y vieron todas las cosas escritas que estaba formada antes de la fundación del mundo, sin faltarle una de ellas, la vieron escrita ahí. Y por eso el salmista decía, examina mi corazón, examina mi camino a la morada eterna. Pero aquí dice el Salmo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe en camino de resto. Y tu buen espíritu me guíe en camino de resto. ¡Wow! ¡Qué enseñanza más tremenda que el salmista habla! El salmista en su discipulado, en su agonía, en su atribulación que estaba pasando, tenía como un atributo la enseñanza del Señor. Como un atributo de ¿qué? De consejería magistral. Esa consejería magistral que el salmista presentaba su conciencia ante el Señor limpia y pura, y que el Señor examine su camino, examine su senda, examine su vedera, examine su sendero por donde caminaba y que guíe sus pies. El salmista lo hacía como si era un alumno, como si era un discípulo ante el Señor. Entonces eso es la parte de la enseñanza de la voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, dice. Y que tu buen espíritu me guía en camino de los restos.
tu buen espíritu me guíe por camino de los rectos. Wow, eso es tremendo. Entonces, eso es parte de lo que es el discipulado, de lo que el alumno debe aprender, del que el discípulo debe aprender. Los discípulos estaban bajo los pies de Cristo y Cristo le atribuía toda su enseñanza, y su enseñanza era de magistrar. La enseñanza de Cristo era una enseñanza magistral, de capacitación. Entonces, en el discipulado, el alumno debe aprender lo que es la oración también. El alumno debe aprender lo que es el ayuno. El alumno debe aprender lo que es el silicio. El alumno debe aprender lo que es la meditación, tener comunión con su espíritu. ¿Por qué? Porque la oración es el reglamento del maestro. La oración es el reglamento del maestro y la regla de los hijos, la regla de los hijos y la elección del alumno a su discipulado. Y la elección del alumno a su discipulado. ¿Por qué? Porque el alumno debe aprender lo que es la oración. Porque es el reglamento del maestro y el reglamento del alumno. Y esa es la regla del alumno. Entonces, un alumno es alguien que sigue y es capacitado por otros. Por un maestro, capacitado por un maestro. Un alumno es alguien que sigue y es capacitado por el maestro. Entonces el alumno tiene que dejarse llevar para poder aprender y para poder ser salvo, vivir una vida de salvación, vivir una vida de piedad ante el Señor. Y que se deje guiar para que así él pueda ser, para que un mañana él pueda ser un maestro y pueda guiar a otro. Sí, porque el alumno que no se deja guiar, en el mañana no va a poder ser maestro y no va a poder guiar a otro. Porque primero tú tienes que someterte, dejarte llevar. Y después, así cuando ya tú aprendes y seas maduro y estés capacitado, entonces tú puedas dirigir a otro, capacitar a otro. Y que ese otro escuchen tu enseñanza de respeto y de humildad que tú tienes. Entonces, es así. La meditación del mandamiento no habla de los méritos de respeto y de la lealtad y de la humildad como a los hijos, como lo habla el libro de Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 no habla de la meditación de los mandamientos, no habla del mérito, del respeto, de la lealtad, de la humildad. El respeto a los 10 mandamientos, que es la ley: no matará, no hurtará, no codiciará, no atestiguará en falso testimonio, no codiciará la casa de tu prójimo, no subiera en su riqueza, ni algunas cosas que hay en ellos. Eso no habla, eso es parte de los méritos de los 10 mandamientos, y eso es parte de la meditación. Eso es parte de la meditación de los mandamientos, que debemos meditarlos y racionarlos. ¿Por qué? Porque son reglas de conducta, son patrones que no te va a llevar a dirigir a una mala conducta. Entonces, la mala conducta y reglas y patrones que no están fuera de la Biblia te lleva a una mala conducta. Entonces, por eso dice el libro de Corintios, 1 Corintios 15:33 dice: no erráis en las malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. No erráis en las malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. No erráis en las malas conversaciones, porque corrompen las malas costumbres. ¿Por qué? Porque eso no habla de respeto a los 10 mandamientos. Y es parte de la meditación de los 10 mandamientos. Meditación de los 10 mandamientos, que son parte de los méritos de los 10 mandamientos. Entonces, no erráis en la mala conversación, porque corrompen las buenas costumbres. Entonces, la creencia tradicional no habla de las buenas liturgias de fe ortodoxa y doctrinal, de buenas conductas, como Pablo le dijo a la abuela Loida. Como Pablo le dijo a la abuela Loida. No habla de la doctrina tradicional, de las conductas, de la fe ortodoxa. No habla. En 2 de Timoteo 3:10 dice, le dice Pablo a Loida, a la abuelita Loida, le dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi amor, mi paciencia y mi longanimidad,
ha seguido, le habla a la abuela Loida, porque era una mujer de buena conducta. Entonces, cuando Pablo le habla a la abuela Loida, esa santa mujer de Dios que se guardaba, y todo su mérito y su doctrina memorial se le enseñó a su familia, se la traspasó de década en década, fue traspasada. Su memoria doctrinal, su costumbre, su conducta fue traspasada. ¿Por qué? Porque eso era parte de la trayectoria, de la vida doctrinal de ella, como abuela y como madre, que ella era ejemplar, era de su familia y también de la congregación. Le enseñaba a los buenos patrones de conducta. Como dice el libro de Timoteo, el libro de Timoteo lo habla, que Loida le enseñaba a esos patrones. 1:5 dice, pero trayendo a memoria la fe no fingida que habitó primeramente en la abuela Loida y en tu madre Eunice por tradición. Por tradición. En otra versión dice que se le fue transmitido a su hijo Timoteo. Hay en otra versión que dice por tradición, que es lo mismo. Entonces, cuando habla esta palabra, dice, pero trayendo a memoria la fe no fingida que habitó primeramente en la abuela Loida y en su madre Eunice por tradición. Entonces, Loida era una santa abuelita, la cual su doctrina era de buenas costumbres, de buen propósito, de buena fe, longanimidad, paciencia, mansedumbre y amor. Esa era la base primordial de esa señora, transmitirle por tradición. Entonces, esto nos habla también del respeto, de esa memoria doctrinal, de esa santa abuelita o de esa santa señora que era madre primordial de su familia y le enseñaba esa fe tradicionalmente, memorial a su familia y a su congregación. Entonces, se le enseñaba también a su congregación. Entonces, la memoria doctrinal y tradicional viene por descendencia de nuestros ancestros, de nuestra santa abuelita y de su enseñanza, de sus preceptos, normas, cultura, tradición, respeto, voto de comunión familiar que se hacía de tradición en tradición por costumbre en la congregación y el voto familiar que se hacía de comunión a la familia, que les traspasaba su costumbre, su creencia, sus tradiciones para que no adquiera malas costumbres de otras personas. ¿Por qué? Para que no adquiera costumbre de otras malas personas. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:33 dice, no erráis en las malas conversaciones porque corrompen las buenas costumbres. No erráis en la mala conversación porque corrompe la buena costumbre. Para que su familia no vaya a otro lugar a buscar costumbre. Ya el apóstol Pablo, San Pablo, aquí le enseñaba la caridad de su fe y no tenía que buscar costumbre de otra congregación, buscar costumbre de otro lugar. Su costumbre provenía de Dios, que era ese ser supremo, que le traía su iluminación. Y era parte de la luz vislumbrar de lo que es la palabra de Dios. Esa luz vislumbrar que vislumbra los caminos y los sentidos de la familia y a donde hacemos el voto de comunión familiar, que vislumbra esa comunión. Y somos vislumbrados por la Escritura, por las palabras de Dios y por el yermo, que son sus palabras de salvación. Somos vislumbrados por esa palabra. Entonces, esto viene por tradición familiar. La enseñanza, las costumbres, las creencias, la doctrina, viene por tradición tradicional. Pero aquí quiero compartir una palabra muy poderosa que nos va a bendecir, que debe ser traspasado a cada familia y a cada uno de nosotros. Dice Número 11:16. Número 11:16 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 ancianos del pueblo de Israel que sean rabinos, principales
y tráelo a la puerta de reunión y esperen allí conmigo y esperen allí contigo. Dice el 17, número 11, 17 dice, y yo descenderé y hablaré allí con ellos y pondré y tomaré de mi espíritu y pondré de mi espíritu que está en ti, lo pondré en ellos. Le dice a Moisés, de mi espíritu tomaré y lo pondré en ellos. De tu espíritu lo pondré en ellos. Cuando habla de su espíritu, no habla de la enseñanza doctrinal, de las memorias de Moisés, su doctrina, su palabra. No habla de esa transfiguración que es parte de la enseñanza doctrinal. De esa transfiguración. Fue transfigurado Moisés en lo que es la enseñanza. Dice, de pondré de tus espíritus, de su enseñanza lo pondré en ellos. Y lo tomaré, mi espíritu, y lo pondré en ellos. Mi enseñanza, mi estatuto, mis preceptos. Dice a Moisés, reúnemelo todo en el tabernáculo y reúnemelo y pónmelo allí. Y yo iré delante de ellos y descenderé a ellos y le hablaré a ellos. Y pondré de ellos de mi espíritu. En vosotros lo pondré. Del espíritu que está en ti, Moisés, lo pondré a ellos. Que sean capacitados, sean preparados en toda buena obra de capacitación. Y esa enseñanza, esa doctrina viene de generación por generación, transmitida por la palabra de Dios, que es la luz vislumbrar de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque es parte es parte que demanda del Señor esa enseñanza y es parte de lo que es la doctrina principal de Cristo a todos nosotros. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba, comente y publique este video y estamos pendientes a todos tus comentarios.